doctrinas erradas y contaminadas. Un análisis paso a paso, contrastando las enseñanzas dadas por referentes espirituales a la luz de las Sagradas Escrituras. Muy bien, llegamos a doctrinas erradas y contaminadas, así que vamos a ir a lo nuestro, vamos a ir a la enseñanza de la palabra. Hoy vamos a tener de invitado en esto, nos han enviado, siempre nos envían material, agradecemos a los oyentes que constantemente nos envían material. Hoy vamos a tener a un desquiciado, ¿no? Se llama Israel Montaño, así que algún oyente luego de escuchar esta sección puede remitirla a este falso pastor, un mentiroso más, un vividor más, realmente un loco más, ¿no? Que no tienen temor de Dios y dicen cualquier tipo de locura. Son personas que están en el misticismo, son personas que están desequilibradas realmente, y hay que limpiar la era, es decir, hay que combatir todo esto, porque si no la gente piensa que el cristianismo es esta locura. El cristianismo no tiene absolutamente nada que ver con esto. Vamos a escuchar a este varón. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, produzca la tierra serpientes. Y fue así. Y vio Dios que era bueno. Usted está en Misterios de la Biblia al Descubierto, con el pastor Israel Montaño. Es que mantenga la Biblia en mano. El misterio de la serpiente del Génesis y su descendencia. La Reina Valera traduce serpiente. Aquí tenemos, y nos vamos a quitar de la mente, ¿verdad?, a un animalito, ¿verdad?, que como lo pintan, andaba arriba de un arbolito, ahí enroscado, y cuando estaba arriba del arbolito, Dios le dijo, sobre tu pecho andarás, y vamos, cae al suelo, ¿no?, y casi se desnuca. Bueno, ahí, a ver, una cuestión es, vamos a parar un poquito aquí. Este tal Israel Montaño quiere enseñar acerca de la creación, así que nos va a remitir a la creación, pero obviamente comienza a tratar de ridiculizar un poco la idea de la serpiente, del arbolito, como dice él, que la serpiente andaba en el arbolito. Primero, la serpiente no andaba en ningún arbolito, no dice la Biblia que la serpiente andaba en ningún arbolito. El arbolito que se tenía que ver el árbol de la ciencia del bien y del mal, que obviamente era la obediencia que Dios esperaba del ser humano. Es como cuando uno contrata a un empleado, vos esperás que te obedezca. Si no te obedece, entonces entendés que ese empleado no es útil para tu empresa. Pero bueno, él está interesado en poner un poco de fantasía en su relato para luego, obviamente, imponer su locura. Vamos a escuchar un poquito más. El pobre animalito. Y esos son los mitos tradicionales. Eso es comer por encimita la palabra de Dios. Esta es lechita. Es palabra de la escuela dominical. Dios ven. La palabra de Dios. Bueno, dice que entender esta idea del huerto del Edén y del hombre y de la serpiente y todo esto, eso es lechita, según él, porque la Biblia habla de leche espiritual, ¿no? Y que él ahora va a dar, obviamente, alimento sólido, supuestamente, va a mostrar algo superador. Vamos a escuchar a ver qué nos enseña este falso pastor Israel Montaño. Y para serpiente es el término hebreo nahash. Vea usted, el término hebreo nahash. Bueno, esto es correcto. Ahí comenzamos con una idea correcta. Siempre, obviamente, cada mentira, cada manipulación tiene que tener algo de verdad como para que la gente compre esta nueva idea, ¿no? El término nahash en la Biblia, lo que le falta decirle a la gente que lo escucha es enseñarle a entender por qué va a interpretar lo que él va a interpretar. El término nahash en la Biblia, el Strong del término nahash es el 5175. Mientras yo voy hablando, cualquier oyente puede ir al Strong 5175, poner en la Biblia, simplemente pongan el H de hebreo y pongan la letra H5175. Les va a aparecer, en este momento le vamos a pedir al Motorman que nos vaya poniendo los enlaces que para que la gente lo tenga
rápido si alguien quiere ir viendo los ejemplos estos de Nahash y demás, y tenga una idea de qué es esto, de qué significa este término. Entonces, en primer lugar, lo que van a tener ustedes allí va a ser el término en su idioma, en el idioma inglés. Esto lo pueden encontrar en cualquier página de internet. Se le ha pasado primero en inglés, o creo que es inglés, en español o en inglés. Bueno, primero lo van a tener en un idioma y luego lo van a tener en el otro, tanto en inglés como en español, para que ustedes tengan una idea. Vamos a escuchar un poquito más de este montaño. Que traduce la Reina Valera como serpiente. Es un término muy importante para el conocimiento bíblico. Nahash quiere decir criatura, reptil dorado y resplandeciente. El término Nahash... Bueno, ahí dice que Nahash quiere decir criatura, reptil dorado y resplandeciente. Esto es una mentira. En ninguna manera quiere decir esto. Nahash a nivel es una parte verdad y gran parte es mentira. Yo les voy a ir rápidamente, cualquier oyente que esté escuchando y si tiene su diccionario a mano o su cualquier recurso como un diccionario bíblico, una concordancia, bueno, puede ir y seguirme. Cuando la escritura habla de serpiente, el término serpiente es Nahash, pero no significa reptil dorado, como este varón quiere hacer creer. Su significado es, obviamente, significa, además de un reptil, está asociado también a un ser o a una idea de la mitología, es decir, a un ser mitológico, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que Nahash hace referencia incluso a lo que se habla en la escritura, como esto de la serpiente que fue levantada en el desierto, la serpiente de bronce. Claro, era una serpiente que brillaba y demás, pero bajo ningún punto de vista era esto. Bueno, significa serpiente, culebra, serpiente, imagen de la serpiente, serpiente huidiza o escurridiza, que era una idea mitológica, ¿no? Que había una serpiente que era tan escurridiza que no había forma de poder tomarla, capturarla o enfrentársela. Eso lo podemos ver en el diccionario de Thayer, en el diccionario de Swanson, por ejemplo, nos va a dar otra idea. También nos dice serpiente, víbora, serpiente, reptil, venenosa, puede representar a otras especies, dice. También significa serpiente de mar, monstruo, monstruo marino. En esto está muy correcto. ¿Por qué? Porque en Amós, en Amós 9.3, el término que se usa es el mismo, el H5175, Nahash. Y este término hace alusión más bien a un dragón mitológico. Entonces, no es que significa una serpiente dorada que brilla y cuestiones por el estilo. Cuando la gente se explica la palabra, no hay que torcer la palabra o fragmentarla. ¿Por qué? Porque las personas están esperando tener a su mano recursos que le ayuden a entender bien o a tener una idea amplia de lo que significa un término. Es un término muy importante para el conocimiento bíblico. Nahash quiere decir criatura, reptil dorado y resplandeciente. El término Nahash entonces significa criatura o reptil. Criatura o reptil. Bueno, ahí cuando ya entramos en esta idea de nosotros terminar tomando lo que queremos, armar una idea, ya hemos escogido, ¿no? Descartar todo lo demás y decir es una criatura o reptil. Bueno, puede significar un ser mitológico también. Amós 9.3. Nosotros cuando vamos a escuchar estas ideas de una palabra significa tal cosa, tenemos que ir al texto original. Cada texto en la Biblia se le ha dado un número y una letra adelante. Si es del Antiguo Testamento va a tener una letra H y un número para identificarlo, porque el francés puede decir, le puedo enviar este código H5175 y el francés no le importa cómo se diga la palabra serpiente en francés, la va a encontrar en 2 minutos.
Lo mismo puedo hacer con un alemán, lo mismo puedo hacer con un chino, un coreano, cualquiera sea el idioma. Entonces por eso se le pone a cada palabra de la Biblia un numerito, para que sea una forma de en que todos, sin importar el lenguaje, podamos acceder al texto original, al término original, sea escrito en hebreo en el Antiguo Testamento o en griego en el Nuevo Testamento. Entonces, si nosotros decimos cómo podemos entender qué significa tal o cual cosa, porque vamos a ir entendiéndolo por los textos, el contexto en el que está. Por ejemplo, si nosotros leemos Amós 9:3, si se escondieran en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré, y los tomaré, y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré la serpiente y los morderá. Allí mandaré la serpiente, ese término es Nahash, el mismo término que se usa en Génesis, donde él lo que está queriendo explicar ahora, algunos dirán, ¿y de qué está hablando? Lo hemos dejado un poco para el final. Este varón toma la idea de la serpiente del huerto del Edén, como empezó a hablar un poquito de la creación del jardín del Edén, pero luego él va a decir que va a haber una diferencia entre la mujer y la serpiente. Y dice, la serpiente no es la serpiente es otro ser, es un ser diferente al que teníamos entendido. La serpiente no es serpiente, es un ser, como dice Laura, plateado, una criatura plateada, o dorada, creo que dijo. Pero nosotros dice una serpiente o una criatura dorada. Pero vemos en Amós. El término Nahash entonces significa criatura o reptil. Criatura o reptil dorado resplandeciente. Claro, criatura o reptil dorado resplandeciente. Pero Amós habla de una criatura mitológica, porque está ligado a esta idea del Leviatán, a esta idea de un ser que habitaba en las profundidades y que era temido por los hombres. Puede ser algún ser que haya vivido hasta aquella época y se extinguió. Puede ser un calamar gigante o alguna otra criatura, o quizás una ballena de grandes dimensiones, que en aquel entonces no se tenía una idea clara de lo que podía ser, pero tranquilamente podría ser un calamar gigante o cuestiones por el estilo. Entonces, cuando Amós 9:3 habla, dice, enviaré allí a la serpiente, no está hablando de una serpiente, como él dice, dorada, que es una criatura dorada. Está hablando de un ser temido por los hombres, de un ser que ellos entendían que existía, que era un ser feroz, extremadamente grande y que habitaba en las profundidades. Bueno, casualmente el calamar gigante habita en las profundidades, por eso se pensaba que no existía, porque no lo tenían avistado, hasta que finalmente lo encontraron y actualmente vive. Es un calamar inmenso, que es el que incluso pelea con las ballenas, ¿no? Entonces, esta idea de un ser es para que Dios demostrar, te voy a enviar a lo profundo del mar, y el ser más peligroso del mar, ese es el que irá allí y allí te atacará. Ahora, esto es lo que la gente entendía. Era el primer mensaje. Como sabemos, la Biblia tiene varios mensajes. El segundo mensaje es, si está diciendo que me va a mandar allí la serpiente, quizás no es la serpiente esta, la que existe, o un monstruo. Quizás es la serpiente malvada, la que engañó a la mujer, la que Dios maldijo, la serpiente maldita. Entonces, como tiene varias lecturas, pero no lecturas según el paladar del lector, sino lecturas en cuanto al nivel de entendimiento que el lector vaya teniendo, eso se denomina profundidad de los mensajes, porque hay múltiples capas de mensajes escondidos. Por si no tendría sentido los que estudian la Biblia. La gente leería como un librito de cuentos y nada más. Vamos a escuchar un poquito más. Luminoso. Tendemos a pensar que esta criatura, que andaba totalmente erguida, era una criatura erecta, andaba de pie, caminaba, hablaba, pensaba, concebía, razonaba, conocía la naturaleza. Bueno, ahora dice que esta palabra Nahash, él se ve que encontró el término Nahash, y al encontrar el término parece que dijo, con esto los engaño a los que no leen, a los indoctos. Pero no se dio cuenta que la gente puede ir fácilmente. Ahí le hemos puesto los dos enlaces, uno en español y otro en inglés, para que ustedes hagan la comparación y vean. En inglés van a tener la palabrita en rojo y pueden abrir dos ventanas y comparar. Por ejemplo, Génesis 3.1 tienen la palabra en inglés y van a ver dónde está el Strong, el código, y en el español no figura. Por eso les hemos enviado los dos enlaces para que vayan comparando. Entonces, cuando dice la Escritura
habla de la serpiente, no habla de una criatura que anda erguida, que es un hombre o un ser o algo por el estilo. Por ejemplo, dice: lamerán el polvo como la culebra, dice en Miqueas 7:17. Esa palabra culebra es nahash, como las serpientes de la tierra. Entonces no está hablando de un ser que anda erguido ni nada por el estilo. No habla de un ser misterioso o alguna especie de ser que tenga mitológico o algo por el estilo. Dice la escritura, Amós 5:19, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso. O si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. No está hablando de un ser mitológico, dorado. Esto es lo que la gente fácilmente puede decirle a este falso pastor engañador Israel Montaño, que la gente hoy tiene recursos. Y le puede decir, pero si la misma palabra nahash está en Amós 5:19, y no quiere decir aquí un ser que anda erguido, que dorado, plateado o con brillo. Porque es claro que dice que se va a apoyar en la pared y en la pared está escondida una culebra, es decir, entre los agujeros que puede haber entre el barro, en algún agujero que esté entre las ramas, porque se hacía con barro cocido, techos de ramas. ¿Cómo va a aparecer entre eso un ser así grande, brillante, dorado y cuestiones por el estilo? Sí, es la misma palabra. Pero obviamente él especula que la gente nunca va a hacer esta búsqueda y para poder entender. Entonces, dice que, según él, este término... dorado, resplandeciente, luminoso. Tendemos a pensar que esta criatura, que andaba totalmente erguida, era una criatura erecta, andaba de pie, caminaba, hablaba, pensaba, concebía, razonaba. Bueno, esto es una locura. Voy a leer el último versículo bíblico. Ya les hemos dejado los dos enlaces. Véanlos en el vivo porque son muchos versículos para pasar a la siguiente idea. Vamos a dejar esto en nahash. Proverbios 30:19. Habla de el rastro del águila en el hombre, de las cosas que son misteriosas, ¿no? Y que a veces son difíciles de poder entender. Y dice que una de ellas es el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña. Entonces, habla de una culebra. Este término culebra está hablando de nahash. Es decir, si fuese una criatura que anda erguida, que es brillante, que emite luces, la gente no hablaría de una culebra. Habla de algo que se desliza, habla de un animal. Es el mismo término que se usó en Génesis. Entonces, esta idea de partir de una mentira utilizando un término original de la Biblia, bueno, al menos dio el fundamento. Nahash lo pudimos googlear en 2 segundos. Ya tenemos cantidad de versículos para comparar. Podemos ver, por ejemplo, Job 26:13, Salmos, tiene veneno como veneno de serpiente, son como el áspid. Es decir, cantidad de versículos donde nos damos una idea de que el término nahash se hizo referencia en un 90% a la serpiente que todos conocían. Y luego tenemos 1 o 2 o 3 casos donde se habla en forma simbólica o comparativa. Una serpiente como un ser misterioso, como algo tortuoso que puede existir en las profundidades del mar y que puede hacer alusión a un animal mítico, es decir, que se creía de su existencia, o puede hacer, por simbología, hablar del pecado o hablar de lo tortuoso o lo hiriente o lo dificultoso que puede ser enfrentarse con el mismo Satanás, es decir, la serpiente antigua, Satanás, porque la Biblia habla en Apocalipsis que aquel que los va a salir a atormentar es la serpiente antigua, es Satanás el que está detrás de todo ello. Entonces, Satanás en sí tiene como una simbología fuerte de serpiente y también serpiente del mar. También se habla acerca de un animal mítico, pero luego el 90-95% que se cita en Nahash está haciendo alusión a la serpiente que todo el mundo conoce. Pueden ver en Éxodo con las serpientes ardientes, todo Éxodo, todo habla acerca de lo mismo. Génesis 49:17, Dan, serpiente junto al camino, digamos víbora junto a la senda, que nadie la ve. Si es un ser que emite luz, ¿cómo lo va a comparar con una víbora? Cualquier persona ve una criatura que camina erguida, emite luz y brillante, por lo cual realmente esto es un desquicio. Pero vamos a ver, partiendo de esta manipulación mentirosa para gente que nunca ha leído la Biblia, ¿a dónde quiere llegar? Conocía la naturaleza del tiempo, pasado, presente, futuro, por lo tanto es pensante, es una criatura totalmente viva
hecha por Dios mismo, un poco menor a la capacidad del hombre. O sea, la serpiente que él está citando dice que tiene una capacidad menor que el hombre, pero que es pensante, es decir, sacando el hombre sería el animal más inteligente de la faz de la tierra. Bueno, los estudios nos han demostrado que la serpiente tenga un cerebro muy grande y una capacidad de razonamiento. De hecho, algunos de los animales más inteligentes del reino animal, salvando las inmensas distancias con el hombre, son, por ejemplo, los pulpos. Entonces, esta locura de decir que era una persona, un ser, una criatura que caminaba en dos patas, que tenía una capacidad y una inteligencia un poquitito menor al hombre, pero que era muy inteligente, pero que era menor al hombre. Ahora yo me pregunto, si era menor al hombre, ¿por qué engañó a Eva? ¿No? Tan tonto no era entonces, ¿no? Porque si la engañó a Eva y lo engañó a Adán, habrá tenido más capacidad que el hombre en todo caso. Pero obviamente él está apuntando a algo, él está creando, pavimentando un terreno, armando un camino, porque quiere decirte algo. Una locura. Vamos a ver a dónde apunta. Pensaba, concebía, razonaba, conocía la naturaleza del tiempo, pasado, presente, futuro. Por lo tanto es pensante, es una criatura totalmente viva, hecha por Dios mismo. Un poco menor a la capacidad del hombre. Otra pregunta que dice, volaba, porque le dice Dios, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. ¿Volarías? No, hay otro término hebreo, saraf, para las víboras que vuelan, las serpientes voladoras. Entonces la Bueno, hay que entender que cuando nosotros vamos al término genérico, Nahash, este término es un término genérico. Significa que no individualiza, que no es específico a una serpiente que se arrastre, o a una serpiente que vuele, o a una serpiente que nade. Es genérico, es decir, engloba a toda la idea de serpiente, e incluso la idea de la serpiente como Satanás. Es decir, todo, sin importar si vuela, si camina, porque si nosotros nos vamos a Amós 9:3, habla de que en lo profundo del mar Dios mandará a Nahash, a la serpiente, y los morderá. Entonces está hablando de aquí una serpiente que nada. ¿Cómo va a llegar a lo profundo del mar si no nada? Arrastrándose simplemente no va a poder. Y si no tiene capacidad de poder respirar durante mucho tiempo bajo el agua, tampoco va a llegar. Entonces es un término genérico, engloba a todas las serpientes, serpiente, culebra, a todas las serpientes engloba el término Nahash. La Biblia es específica, el Espíritu Santo es específico al utilizar estos términos. Nahash se refiere a una criatura, una especie de humano, de humanoide, pero una especie de reptil. Imagínense un reptil erguido. Claro, ahora dice, bueno, es un humanoide. Es decir, es un ser humano, ahí ya te pintó el cuadro, te dice, es un ser humano, camina, pero tiene cara de reptil, tiene fisonomía, apariencia de reptil. No sé de dónde saca toda esta locura. Hace rato era plateado, dorado, emitía luz, y ahora ya le dio un término original Nahash, y de Nahash largó un invento que nadie entiende de dónde lo sacó. Porque yo te he puesto los dos enlaces para que compares todos los lugares donde en la Biblia figura el término Nahash, desde Génesis hasta Miqueas, y ninguno de ellos hace referencia a nada que sea un ser que tenga que ver, que camine erguido, que sea un hombre como un reptil, que emita luz, que sea de oro o cuestiones por el estilo. En la Biblia, la palabra simiente en hebreo es sera, con Z, sera, sera. Eso es simiente, sera. Y quiere decir prole, quiere decir descendencia, y quiere decir también semilla. Esta palabra se utilizó en muchos lados en la Biblia. En unas ocasiones se utilizaba botánicamente, cuando Dios dijo que todo árbol de semilla era. También la Biblia utilizó este término desde el punto de vista fisiológico, porque la palabra simiente, escúcheme bien, también quiere decir esperma. De hecho, el Nuevo Testamento, escuche bien, el Nuevo Testamento utilizó la palabra griega esperma cuando tradujo la palabra hebrea sera. Bueno, a estas alturas alguien preguntará,
¿A dónde quiere llegar con esta idea? Ya nos dijo que la víbora, según él, de la serpiente de Génesis, que la que engañó a la mujer, era un ser mitológico, un ser que caminaba erguido y que tenía, obviamente, era dorado, que era inteligente, pero no tanto como el hombre. Una contradicción total, porque en definitiva obviamente engañó al hombre y a la mujer. Entonces, de alguna manera no era tampoco tan tonto, digamos, ¿no? Y ahora nos habla de esta palabra, que es el Strong, si alguien quiere buscarlo, es el G del griego, y estamos en el número, a ver si lo encontramos, el 4690. Ahí van a encontrar la palabra sperma con S, ¿no? Que obviamente él dice, bueno, si entendemos esto de esta manera, entonces significa que aquí hay algo más que debemos entender. A ver, ¿qué es lo que deberíamos entender? Quiere decir que cera y esperma hablan e indican tanto fisiológicamente como simbólicamente a dos descendencias. Un esperma sería introducido por la Nahash. Bueno, y aquí está toda la locura, ¿no? Ahora sí, ahora con todas las letras dice que ya preparó el camino. El ser era un ser que caminaba en dos patas, que era como un hombre, era como un lagarto, y ahora dice que cuando habla de la simiente, ¿por qué? Porque lo que está hablando es cuando Dios dice, pondré enemistad entre tu descendencia y su descendencia, ¿no? Cuando la Escritura habla de la simiente, está hablando de la palabra descendencia. Pero no, Él quiere hacerle creer a la gente, y a Él le agrada esta idea de que sea esperma, porque de esa manera, obviamente entraría dentro de su idea, en Génesis 3:15, mientras le busco el versículo y se los leo, de esa manera Él diría, entonces esa serpiente, que no era una serpiente, era un Nahash, era un ser que caminaba en bípedo, digamos, era dorado, era inteligente, sabía todo lo que era creado por Dios. Entonces tuvo descendencia con Eva. Ahí quiere llegar. Tuvo relaciones con Eva, y ahí nacieron la descendencia de la serpiente, y después Adán también estuvo con Eva, y ahí nacieron la simiente de los hijos de Dios. Por ejemplo, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, estoy en Génesis 3:15, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta palabra simiente, cuando la Escritura nos habla en Génesis 3:15, simplemente uno lo puede buscar, googlearlo en la Biblia, o bien en los recursos que nosotros les hemos comentado, donde tienen que buscar estos textos, e inmediatamente uno se da una idea de cuál es el término y a dónde llega. Cuando nosotros vemos esta palabra está haciendo alusión a simiente, a descendencia. Bajo ningún punto de vista esto hace alusión directamente a esperma, como él quiere hacer creer. Quiere decir que cera y esperma hablan e indican tanto fisiológicamente como simbólicamente a dos descendencias. Un esperma sería introducido por la Nahash y el otro por Adán, el primer hombre. Y estas dos descendencias, estas dos criaturas que a través de todos los siglos desde el Génesis van a existir en el planeta Tierra, pero unos son hijos de la serpiente y son hijos del diablo con mayúsculas, hay que decirlo, y otros son hijos de Adán físicamente, pero son renacidos espiritualmente por la palabra de Dios y serán llamados hijos de Dios. Bueno, ahora completa su locura diciendo que los hijos de Dios son los que son descendientes de Adán. Descendientes, obviamente habla biológicos, ¿no? No está hablando de una descendencia espiritual.
sino está hablando de los descendientes biológicos. Y otros dicen que llevan el ADN de la serpiente. Es decir, ahora son como... Vamos a ver qué es lo que él nos dice. Por eso la Biblia, hermanos, nos aclara y nos dice que hay hijos del diablo. Entonces, no todos son hijos de Dios. Vamos por partes y vamos a aclarar esto. No todos son hijos de Dios. Hay hijos del diablo, con mayúsculas, hijos de Satanás, engendros de la serpiente antigua. Que así les predique usted toda la vida. Atentos con esto. Así les diga toda la vida y trate de sembrarles. Jamás un hijo del diablo se puede convertir en hijo de Dios, ni un hijo de Dios se convierte en hijo del diablo. Hitler jamás iba a convertir porque era un hijo de Satanás. Traía en su genoma humano. Bueno, ya avanza en una locura sin fin, ¿no? Si nosotros analizamos el término que habíamos, el Strong 4689, la palabra esperma, vamos a ver cuando la Escritura habla de la semilla de mostaza, cuando se siembra, esta palabra hace alusión a la palabra semilla. Es la palabra semilla, es decir, lo que da a luz algo a lo siguiente. Esta es la idea. Pero obviamente esto no le conviene a él, sino le conviene hacerle creer a la gente que, bueno, esta idea del esperma suena mejor. ¿Por qué? Porque de esa forma se puede manipular a la gente. Se le puede decir, ven, aquí dice que es la palabra esperma, entonces es lo que está significando. Si nosotros vamos a Mateo, bueno, Mateo, como le decíamos, 13:32, nos habla claramente acerca de semilla también. Dice la Escritura, en el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Esta es la misma palabra. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿De esperma? No, está hablando de semilla. Entonces, es una comparación de lo que el Señor está enseñando, es una comparación, es un término amplio, un término que involucra diferentes significados, y al significado hay que elegirlo dentro de un contexto, dentro de lo que la historia viene diciendo. Entonces, por ejemplo, dice, no teniendo descendencia. Por ejemplo, Mateo 22:25 dice que un hombre pues murió de 7 hermanos, el primero se casó, murió, y dice que no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. ¿Qué quiere decir? ¿Que este hombre murió y no tenía esperma? No. La palabra esperma aquí en Mateo 22:25, el término griego G4690, habla de descendencia. Descendencia. Entonces, ¿cómo este desquiciado puede decir que la palabra simiente está asociada a la palabra esperma en el sentido de que él lo quiere interpretar? La palabra esperma significa semilla, significa descendencia. Vamos a encontrar lo mismo en Mateo 12:19. Vamos a ver si el Motorman los puede poner al enlace del Strong, como hicimos con el anterior, para que ustedes puedan mirar, porque son muchos versículos. Obviamente no vamos a citar todos, ni mucho menos. Vamos a ir poniendo algunos versículos en las diferentes plataformas, para que ustedes se den una idea de la palabra y de su significado. Bueno, van a encontrar así en el libro de los Hechos también, ¿no? Van a encontrar en Romanos, por ejemplo, Romanos 4:16, podemos ir, creyó en esperanza contra esperanza, conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. ¿Qué quiere decir aquí? Esto es conforme a Abraham, ¿no? A quien Dios le había prometido descendencia. Aquí es la palabra esperma, porque es con S, comienza con S, significa descendencia, al igual que Romanos 6:7, y está bien traducida como descendencia. Entonces, Romanos 9:29, como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué está diciendo aquí? Si no nos hubiera dejado, ¿qué? La palabra correcta es descendencia. Entonces el término esperma en el griego
principalmente hace alusión a semilla y a descendencia. Allí van a encontrar muchos, Gálatas 3:29, Tito, Hebreos, bueno, son muchos versículos, no los vamos a leer a todos porque obviamente se va a hacer un poco tedioso. Vamos a seguir viendo a dónde llega con toda esta historia, este delirio. Entonces, ahora completa este delirio diciendo que la serpiente ahora engendró de la mujer a toda una raza nueva, toda una raza, y estamos conviviendo en el mundo, según este loco, hijos de Dios con hijos de Satanás. Unos son hijos de la serpiente y son hijos del diablo con mayúsculas, hay que decirlo, y otros son hijos de Adán físicamente, pero son renacidos espiritualmente por la palabra de Dios y serán llamados hijos de Dios. Por eso la Biblia, hermanos, nos aclara y nos dice que hay hijos del diablo. Entonces, no todos son hijos de Dios. Vamos por partes y vamos a aclarar esto. No todos son hijos de Dios. Hay hijos del diablo con mayúsculas, hijos de Satanás, engendros de la serpiente antigua. Bueno, la palabra cera la pueden buscar, como les digo, en el hebreo. Yo ya les pasé en griego. En hebreo es la palabra H2233, es la palabra cera. Significa semilla, siembra, descendencia, siembra, semilla. También significa semen, descendencia, profesional también de la justicia, tiempo de siembra. Esto nos dice Thayer, y bueno, vamos a ir viendo otros, como en la definición de Strong vamos a encontrar estirpe, descendencia, especie, descendencia, linaje, hijo, grano, generación, prole, sembrar, sementera, bueno, etcétera. Y así pueden encontrar otros, en otros diccionarios el significado, y siempre van a rondar alrededor de lo mismo. A lo mismo en el diccionario de Chávez, también semilla, simiente, hombres, descendencia, siembra, etcétera, ¿no? Ahora, hay 5, 6, 7 significados que pueden ser diferentes, y a él, para vender esta idea de que hay una raza de seres humanos engendrados, producto de una relación entre una serpiente, que no era un bicho que se arrastra, sino según él era un ser que caminaba en 2 patas, que era como un ser humano muy parecido, y que era inteligente, pero un poquito menos inteligente que el hombre, según él, y que emitía luz y que era dorado. Que así les predique usted toda la vida. Atentos con esto. Así les diga toda la vida y trate de sembrarles. Jamás un hijo del diablo se puede convertir en hijo de Dios, ni un hijo de Dios se convierte en hijo del diablo. Bueno, entonces, ahora dice que hay un grupo de personas que no van a ser salvadas, y la Biblia dice que Dios envió a su Hijo al mundo, y de tal manera amó Dios al mundo, es decir, Dios quiere que todos sean salvos, que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia dice para que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Luego dice el Señor: id y predicad este evangelio a toda criatura. Id y predicad este evangelio a toda criatura. Si dice a toda criatura, no está hablando obviamente de los animales, no, está hablando de los seres humanos, es decir, de toda raza, lengua. Esto está en Marcos 16:15, le dijo: id y predicad por todo el mundo el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando habla de toda criatura, habla de todos seres humanos. No hay seres para que el Señor te enviaría a predicar a todos los seres humanos, si hay seres humanos que son descendencia de la serpiente, y por más que se le predique y se le predique, nunca van a aceptar al Señor. Y estas dos descendencias, estos dos, ¿verdad? Estas dos criaturas que a través de todos los siglos desde el Génesis van a existir en el planeta Tierra, pero unos son hijos de la serpiente y son hijos del diablo con mayúsculas, hay que decirlo, y otros son hijos de Adán físicamente, pero son renacidos espiritualmente por la palabra de Dios y serán llamados hijos de Dios. Por eso la Biblia, hermanos, nos aclara y nos dice que hay hijos del diablo. Entonces, no todos son hijos de Dios. Vamos por partes y vamos a aclarar esto. No todos son hijos de Dios. Hay hijos del diablo con mayúsculas. Bueno, la Escritura no dice que todos sean hijos de Dios. Dice más a todos los que creyeron les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego dice la palabra: por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios por desobedecer. Pero luego, si aceptamos al Señor, dice que somos hechos hijos de Dios, no por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino por la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es esto? Si ya somos hijos de Dios, dependemos entonces de la voluntad de un varón para ser hijos de Dios. Pero dice la Escritura que no somos engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino simplemente por la voluntad de Dios. Entonces no depende de nacer en un linaje, no depende de nacer en una nación o pertenecer a un grupo religioso o un grupo étnico, mejor dicho, más que religioso, sino depende de Dios. Hijos de Satanás, engendros de la serpiente antigua, que así les predique usted toda la vida. Atentos con esto, así les diga toda la vida y trate de sembrarles. Jamás un hijo del diablo se puede convertir en hijo de Dios, ni un hijo de Dios se convierte en hijo del diablo. Hitler jamás iba a convertir porque era un hijo de Satanás. Traía en su genoma humano, traía espiritualmente y en sus genes. Bueno, esto es una locura. Juan 1:13 dice los cuales, vamos a leer desde el 12, más a todos los que le recibieron, dice la Escritura, y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, no vienen por alguna razón biológica, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, no por una voluntad de un hombre o de una mujer, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo aclara específicamente: nadie nace hijo de Dios por ser de una raza o de un grupo. Es una cuestión voluntaria del corazón, de la obediencia, por lo cual esta es una locura. Toda la vida, y trate de sembrarles. Jamás un hijo del diablo se puede convertir en hijo de Dios, ni un hijo de Dios se convierte en hijo del diablo. Hitler jamás iba a... Bueno, la Escritura dice que Dios no demora su promesa, según algunos tienen por tardanza, ¿no? Porque dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, ninguno de los seres humanos es la voluntad de Dios que perezca, sino que todos, la voluntad de Dios es que todos logren arrepentirse. Sembrarles. Jamás un hijo del diablo se puede convertir en hijo de Dios, ni un hijo de Dios se convierte en hijo del diablo. Hitler jamás iba a convertir porque era un hijo de Satanás. Traía en su genoma humano, traía espiritualmente y en sus genes. Ahora, ¿sabe este hombre? Le explicaron lo que significa el código genético. Le explicaron que Hitler es un ser humano, su genoma es un humano normal. Hitler, al igual que cualquier otro ser humano moderno, todos compartimos el mismo genoma humano. Todos tenemos el mismo genoma. Eso nos hace parte de una sola especie, al margen de las diferencias estéticas o externas. Todos somos de una sola especie. Es como que agarrás los perros y decís, este es un perro, o agarrás un ave o un águila, decís, esta es un águila plateada, un águila cuello blanco, lo que fuere, decís, esta es un águila. Agarrás un cocodrilo y decís, este es un cocodrilo, sin importar si murió hace 500 años o 3.000 o 5.000 años. Son parte de la misma especie. Dice que Hitler tenía otro genoma. Bueno, no se encontró otro genoma. Habría que recomendarle a este delirante Israel Montaño, que tiene sus seguidores, lamentablemente. Tienen seguidores estos locos, porque son parte de un solo circo. En ese circo conviven todos los delirantes. Cada uno inventa su historia. No hay un punto en el que se pueda debatir o confrontar ideas. Cada uno dice lo que se le da la gana y siempre encuentra a alguien que lo sigue, ¿no? Todos los seres humanos tenemos el mismo genoma. Cuando un científico escucha estas barbaridades, brutalidades, se ríe,
Dice, ¿cómo pueden ser que sean tan burros, tan ignorantes, y luego somos escarnio delante de los incrédulos? Ahora, Hitler tenía un genoma normal, no existe otro genoma en la raza humana. El único genoma que se ha encontrado es una mínima proporción del hombre de Neandertal en el Homo sapiens sapiens, que es el hombre moderno, y algunos también dicen que hay un porcentaje ínfimo, casi indetectable, de los dinosaurios. Entonces, esta es una realidad. Todo lo demás es una historieta. Decir que los hijos de Satanás son, todos los malos para él son hijos de Satanás. Es decir, vemos una persona mala, a uno que está en la silla eléctrica, que nunca se arrepintió, le hacemos un ADN y salta el ADN de una serpiente. Decimos, este es un hombre serpiente, según el ADN, ¿no? Ahora, el ADN debería reflejar externamente que pertenecen a otra raza, más fuerte, otra musculatura, otros ojos, deberían tener la lengua partida, escamas, bueno. La semilla de la serpiente. Ay, hermano, hay que demostrar el amor de Dios. Ismael se burlaba de Isaac y buscaba para pelear con él y buscaba para matarlo. Toda la vida ha habido esta guerra entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Ahora, Ismael son los pueblos árabes. Decirle a los pueblos árabes que son parte de un reptil que caminaba bípedo, que era un poco menos inteligente que el hombre, es una locura. Por poco menos que esto han hecho desastre de algunos extremistas. Entonces, a este hombre hay que callarlo. No, obviamente no por la fuerza, pero hay que confrontarlo con la doctrina para que deje de hablar en nombre de Dios, deje de ofender al cristianismo y deje de decir locuras y abrirle los ojos a la gente desconocedora, ignorante de las Escrituras, para que abandone estos locos. Así nacen las sectas. Esta criatura no es eso, porque vea, apúntele ahí viene la primera parte. Tiene el poder del habla, con que Dios os ha dicho. No es un loro, ya dije, que va a repetir palabras, sino una bestia reptil que posee una especie de neutralidad en ese tremendo huerto y casi con semejanza de hombre. Casi algo así como la teoría hoy llamada reptilianos. Algo así como la teoría hoy llamada reptilianos. Bueno, finalmente lo dijo, ¿no? Este muchacho vio YouTube. Neutralidad en ese tremendo huerto y casi con semejanza de hombre. Casi algo así como la teoría hoy llamada reptilianos. Claro, vio mucho YouTube, encontró teorías conspirativas, encontró reptiliano y dijo, en algún momento aparecieron los reptiles, digo yo, y debería estudiar ciencia para darse cuenta que el ADN de todos los seres humanos es uno solo, somos una sola especie. Este es el delirio, esto es lo que la gente consume sin fundamentos, leen dos palabritas en el idioma original, no le enseñan que un lenguaje puede tener, una palabra puede ser muy amplia en sus significados. Por ejemplo, estos términos tienen una amplitud de significados que se elige cada uno de ellos según el contexto de la historia. Decís, esta palabra va a significar tal cosa porque está en un contexto en que dice descendencia, en que se va a sembrar en un campo. ¿Qué vas a sembrar en un campo? Puede ser semilla, no puede ser lo otro. Bueno, verdaderamente es una locura. Increíblemente hay mucha gente que sigue a estos varones y así el cristianismo tristemente es humillado, es vituperado delante de la gente que quiere acercarse a Dios, pero estos estorban, realmente estorban y hace falta confrontarlos. Hoy hay gente con sabiduría y la sabiduría implica un compromiso, la sabiduría implica una acción, el conocimiento conlleva acción, hay que actuar, hay que abrirle los ojos a la gente. Este ha sido delirante y loco Israel Montaño. Nos vamos de la estación.